Buen día con todos. Iniciamos nuestra segunda clase del curso Taller de Programación Distribuida a cargo del ingeniero Alejandro Torres Torfán. Ayer habíamos visto algunos puntos importantes con respecto a lo que eran normas de convivencia en el uso de Internet y acceso a la red. Asimismo, habíamos revisado algunas introducción a los sistemas distribuidos que tiene que ver con la parte de hardware y software. Asimismo, las definiciones básicas que habíamos iniciado sobre motivaciones y definiciones que nos llevan a usar los sistemas distribuidos. Por favor, no olviden colocar en la sección del chat presente, ya no se olviden, háganlo. Recordemos que pueden existir consecuencias en el uso de los sistemas distribuidos y aplicaciones distribuidas. Por ejemplo, de repente no está disponible algún componente, obviamente todo debe tener una conexión a red. Y entre los ejemplos de los sistemas distribuidos podemos notar, por ejemplo, el Internet, también la intranet y además los sistemas de cómputos móviles y ubicuos. El Internet es un tema que muchos ya tienen conocimiento, que está basado en el modelo OSI. Es el modelo teórico que tiene 7 capas, que empieza desde la capa de aplicación y la otra capa, o la capa extrema, perdón, la capa es de presentación, y luego se tiene la capa física. Entonces, en el modelo OSI, la primera capa es la capa física, luego se tiene capa de enlace de datos, capa de red, y así sucesivamente, hasta llegar a la capa de aplicación. Previo a ella hay una capa llamada presentación. Pero en el modelo práctico, lo que es el Internet propiamente dicho, se trabaja con lo que es el modelo TCP/IP, que es un modelo práctico y aplicable a todo el sistema de red que existe al momento de disponer de una red pequeña, como es una red PAN, o una red amplia, como es una red WAN. Y el ejemplo más modesto es Internet. Ahí en una pequeña gráfica se pueden apreciar distintos protocolos que utiliza cada una de las 4 capas. Por ejemplo, ahí se tiene la capa de enlace de datos, donde tiene el frame header, el frame data. Se tiene la capa de Internet, donde utiliza el protocolo IP. Se tiene la capa de transporte, que hace referencia a los protocolos UDP. Y la capa de aplicación, que es la información que observa el usuario final, nosotros cuando accedemos a alguna información. En ese sentido, nosotros podemos, por ejemplo, también hacer referencias a lo que es la intranet o simplemente una red privada que usan firewalls para acceder a los recursos. Se puede tener, por ejemplo, algún módem, como de repente el que viene proveído de alguna empresa que ofrece el soporte de Internet. Pero la intranet, por ejemplo, no es lo mismo que Internet. La intranet es una red privada que los usuarios o las empresas utilizan dentro de sus usos masivos para que puedan conectarse una computadora con otra computadora. Puede existir una conexión alámbrica o también puede darse una conexión inalámbrica.
En las redes o intranet se pueden trabajar también con algún servidor. Puede ser servidor dedicado o servidor no dedicado. Por ejemplo, el servidor dedicado obviamente lo utilizas como servidor propiamente dicho. No vas a encender el servidor para utilizar una actividad diaria. Ese ya no sería un servidor dedicado, eso sería un servidor no dedicado, que lo puedes utilizar como una computadora cliente. También en las intranets se trabajan y se ve o se relaciona con lo que son las arquitecturas cliente-servidor. Y luego se tiene el sistema de cómputo móviles y ubicuos. Obviamente con el avance de la tecnología y los tipos de sistemas distribuidos, entonces los componentes móviles ya conocemos que son dispositivos inteligentes, celulares inteligentes, los smartphones, que permiten entonces trabajar para poder importar información en todo el tiempo que sea posible. Pueden estar constantemente conectados, debido a que pueden utilizar, algunos usuarios de repente tienen una línea de teléfono fijo o teléfono postpago, lo que comúnmente se llama, para mantenerse conectados con esos sistemas móviles y ubicuos. ¿Qué desafíos y qué objetivos conllevan al uso de los sistemas distribuidos? Por ejemplo, entre los desafíos que se tienen para llegar a un objetivo es la concurrencia, la seguridad y la heterogeneidad. Obviamente, la concurrencia se refiere a recursos de un sistema distribuido que se pueden caracterizar debido a que están expuestos al acceso concurrente. Entonces, ahí puede existir mucha concurrencia de usuarios en cierto momento y de esa manera entonces podemos trabajar con este desafío. La seguridad también es importante en un sistema distribuido, obviamente para que permita generar una confiabilidad al momento de acceder o utilizar un sistema distribuido y para evitar, por ejemplo, la inserción de personas ajenas a las empresas. Y el último desafío que se tiene es la heterogeneidad. Entonces, permitir que cualquier usuario pueda acceder a servicios y se pueden ejecutar bajo cualquier plataforma. Es decir, puedes utilizar una plataforma Linux, una plataforma Unix, o un computador HP, un computador Lenovo, etc. Entonces, se puede tener la heterogeneidad, obviamente, componentes o dispositivos de distintas características. También, por ejemplo, podemos ofrecer algunos objetivos al momento de aplicar los desafíos. Esos desafíos nombrados conllevan a generar los siguientes objetivos, que es la apertura, la escalabilidad, accesibilidad y transparencia en los sistemas distribuidos. Se entiende que apertura se refiere a la extensibilidad y mantenibilidad que debe tener un sistema estándar, según la sintaxis que ofrece el servicio. Escalabilidad, es muy posible que se empiece con pocos equipos y posteriormente puede extenderse. ¿Sí? Diversidad en un sistema distribuido, con el propósito de ofrecer capacidad de crecimiento. Puede ser en términos de usuarios, en términos de componentes y en cualquier momento. El acceso o la accesibilidad también conlleva, por ejemplo, a que se garantice que se pueda acceder a cualquier recurso distribuido por el usuario y en cualquier momento. La transparencia sirve a medida que se oculta su heterogeneidad, que es un desafío, y quienes pueden conservar la visión de un sistema único. Entonces, con eso, por ejemplo, desafíos y objetivos, entonces generamos un buen sistema distribuido. Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Por favor, es importante también su participación. ¿Ya?
Tengo 15 participantes hasta el momento y es necesario que coloquen, por favor, presente en el chat, ¿ya? Traten de colocar presente en la sección del chat para, ¿ya?, considerar en los reportes que se hace seguimiento de la participación de cada alumno. Entonces, una vez más pregunto, por favor, su participación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Renzo Coronado, ¿me puede aclarar, por favor, qué ha entendido de lo que acabo de explicarles? Renzo Coronado, ¿me escucha? Profe, buenos días. Recién Buenos ingresé a su días. clase. No estaba No, los primeros que he explicado. no te Recién escucho ingresé a bien, su clase. disculpa. ¿Puede volver a Recién repetir? ingreso a su clase. Sheila Marchán, por favor, su aporte. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo le ha quedado claro? ¿O no? Sheila Marchán, por favor, si responde. Profesora, hace poco ingresado a su clase. A ver, Sofía Julca, usted sí creo que ha ingresado desde el inicio. ¿Puede dar su opinión? ¿Qué ha comprendido del tema? Sofía Julca. Sofía, ¿me escucha? Sofía, ¿qué pasó? ¿Se retiró? Revisemos otros dos temas más. Revisemos otros dos puntos más sobre definiciones básicas, lo que conlleva, por ejemplo, el uso de los modelos de distribución y los mecanismos de comunicación. Dos aspectos más que se utilizan. En los modelos de distribución, obviamente hay una estructura que se emplea y esa estructura desarrolla ciertas funciones. Cada uno de esos componentes de la estructura van a desarrollar una función determinada. Y obviamente la segunda estructura o la tercera se comunican sin interrelación para ofrecer a los usuarios las aplicaciones y los servicios necesarios, partiendo desde el hardware que compone el computador o que forma parte de la red. Aquí, por ejemplo, se tienen la arquitectura y modelo arquitectónico, modelo cliente-servidor, tiene también el modelo peer-to-peer o par en par y la arquitectura de software. En la arquitectura modelo cliente-servidor, por ejemplo, ya tienen ustedes también un alcance donde se dispone de muchos clientes y un único servidor. En esta situación, la arquitectura conlleva que siempre el servidor debe ser un servidor dedicado, por lo que muchos usuarios efectúan sus preguntas o acceden a cierta información y el servidor es el que emite las respuestas necesarias para cada uno de los usuarios que puedan poder acceder sin ninguna dificultad. En el caso del modelo peer-to-peer, par en par, obviamente se trabajan en coordinación, nodo con nodo, PC con PC, cliente con cliente. De esa manera trabajan los modelos peer-to-peer, ¿correcto? Luego,
existen también los famosos mecanismos de comunicación. Dentro de esos mecanismos hay un término importante, el middleware, que trabaja a nivel del sistema operativo de red con el fin de proporcionar los accesos o la comunicación entre el computador y el usuario. O también podemos decir entre el sistema operativo y las aplicaciones. Ahí se tiene, por ejemplo, el RPC, el RMI, como algunos eventos necesarios para poder interactuar o intercambiar información con los componentes del sistema. Asimismo, hay protocolos que utilizan preguntas y formas de respuestas para representar datos. Todas estas diapositivas que les estoy presentando, ya, su contenido lo tengo en un manual implementado con bibliografía de internet para que puedan ustedes también leer. Más tarde les facilito el contenido manual o guía de aprendizaje que voy a utilizar en la unidad didáctica en mención. Los sistemas distribuidos han evolucionado. Hay sistemas que siempre tienden a los cambios, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Y además desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Ha variado. Nadie se imaginó, por ejemplo, unos pocos años atrás, los cuales podemos tener equipos más sofisticados, con buena tecnología y a precios, por ejemplo, ajustados a los usuarios. En los principios, cuando salieron los distintos equipos electrónicos, estos de repente no estaban al alcance de todos los usuarios, lo que generaba algún desajuste en su economía, por ejemplo. Pero estos sistemas distribuidos han ido cambiando, empresas, corporaciones de distintas índoles que generan una mejor distribución de los servicios para, por ejemplo, representar en negocios. También el avance y la evolución de la comunicación y plataformas como en su momento lo indiqué. Esta evolución de sistemas distribuidos, por ejemplo, en orden cronológico, conlleva al uso de sistemas monolíticos. Inicialmente se trabajaba en una PC, en un equipo único. El equipo único servía de cliente, servía también de servidor, para la redundancia, con el fin de que se tenga un único elemento funcional. Entonces, en un mismo equipo se tenía la base de datos, en un mismo equipo se podía tener también las interfaces o aplicaciones clientes con el propósito de darle una mejor presentación o prestaciones. Especialmente en una sola pieza de código que puede resolverles la presentación al usuario, así como el acceso a datos. Ahí se pueden apreciar, por ejemplo, dos capas ahí en ese esquema, pero al trabajarlo en un solo dispositivo, se representa como un sistema monolítico. Además, estos sistemas de información se podían o se construían en un único lenguaje de programación. Especialmente, por ejemplo, en los lenguajes iniciales que habían como el COBOL, o el Pascal, o el Visual Basic, que es un sistema, es un lenguaje de programación que ya viene de antaño. Después de los sistemas monolíticos, aparecieron los sistemas cliente-servidor, el mismo que evolucionado para trabajar con 2 capas, 3 capas y hasta n capas, los cuales tratan de dividir todo el esquema, lo dividen y lo representan en distintas capas con el propósito de hacer un mejor mantenimiento. En un principio, por ejemplo, la primera versión de los sistemas distribuidos funcionaba en el modelo de 2 capas. Y esto se sustenta con la idea de que los componentes cliente puedan resolver la lógica de la interfaz con el usuario. Y esto se desarrolla y se implementa en un lenguaje visual de 4ª generación. Por ejemplo, ahí, en ese lenguaje de 4ª generación, se pueden nombrar a Visual Basic como un lenguaje que hasta la fecha también se sigue utilizando.
Luego, por ejemplo, otro lenguaje también de cuarta generación que puede utilizarse es el Lotus también, o Pascal. Bien. Después de los sistemas cliente-servidor se fue mejorando la situación con los modelos distribuidos y ahora se trabajan con lo que son sistemas distribuidos con objetos. Ahí se pueden nombrar, por ejemplo, el Corva, ya como un estándar que permite hacer uso de la distribución de objetos. Aquí se basa, por ejemplo, también en el concepto idóneo de lo que es programación orientada a objetos, cual existen varios entornos de desarrollo. Se puede trabajar con Java, con PHP también se puede hacer orientación a objetos, también se puede utilizar el Visual Basic y lo último que ha salido es el Python, es un lenguaje de programación que conlleva también al acceso de base de datos para el trabajo distribuido, orientado a objetos. También tener en cuenta que un objeto distribuido se refiere a componentes funcionales, con estado interno, de comportamiento heredable y encapsulado. Entonces, son ahí tres conceptos que genera la programación orientada a objetos. Obviamente un objeto puede heredar las características de otro objeto y se puede encapsular en un único componente. Surge el concepto denominado de Corva, el estándar Corva, que es una arquitectura interoperable sobre la orientación a objetos. Entonces, ahí en las imágenes se pueden apreciar de qué manera la evolución de los sistemas distribuidos ha conllevado, por ejemplo, al desarrollo de distintas arquitecturas. También, por ejemplo, una evolución de los sistemas distribuidos es la integración de aplicaciones y lo último, arquitectura orientada a servicios. Entonces, dentro de esta arquitectura de integración de aplicaciones, ha permitido que distintas organizaciones puedan desarrollar software que puedan resolver gran parte o cada una de las partes de su negocio. Y de esa manera puedan integrarse diversas aplicaciones para la gestión en el aspecto administrativo y conllevar hacia el crecimiento del negocio. Y lo último que se tiene es la orientación, la arquitectura orientada a servicios. Notemos también que en la integración de aplicaciones se trabajan con dos sistemas, el ERP y el CRM, que van a ofrecer funcionalidad integrada a un sistema único de datos. La arquitectura, por ejemplo, orientada a servicios, es un nuevo enfoque que conlleva la construcción de sistemas de tecnologías de información. Y de esa manera se puedan aprovechar activos existentes en las empresas. Y de esa manera se puede abordar la forma de evitar cambios en el negocio, que son en muchos casos inevitables. Obviamente hay que aplicarlos. También la arquitectura orientada a servicios conlleva lo que es un paradigma. Un paradigma en el cual genera organizaciones para facilitar capacidades distribuidas. Esto en controles de distintas organizaciones. Y así tener un medio uniforme, un medio único, por ejemplo, para poder publicar, descubrir, poder interactuar y utilizar mecanismos oportunos. Y así ofrezca efectos deseados. Entonces, en esta arquitectura también se pueden apreciar sistemas CRM, sistemas ERP, ¿no? También arrastran de la integración de aplicaciones. Y lo último que vamos a referir al tema de la sesión 1 es arquitecturas
de aplicaciones distribuidas. La famosa arquitectura, por ejemplo, de 3 capas, que es la que también vamos a utilizar en la implementación de un software, de una aplicación, bajo el entorno de Visual Basic.net y SQL Server, que son los 2 software que vamos a utilizar y que ya deberían, por favor, en lo posible, estar buscando los enlaces para poder descargar e instalarlos en el caso que no tengan disponible. Yo les puedo proporcionar unos enlaces para poder trabajar con y que puedan descargar el software. ¿Ya? En un momento entre miércoles o jueves les puedo compartir el enlace para que ustedes puedan instalarlo en sus equipos. Por favor, hasta aquí, una vez más, preguntas. Preguntas, por favor. Muy reservados son o entienden todo. Preguntas. Aquí han estado con sus cursos anteriores, han tenido ese aspecto, por favor. Rojas Mayo, ¿sí? ¿Le escucho? Rojas Mayo, a ver, indique algo. ¿Me escucha Rojas Mayo? Si no los quieren escuchar, por favor, no desean que los escuchen, pueden escribirle en la sección del chat. Hemos indicado también 10 normas de convivencia que en su momento indicó Virginia Chea, ¿no? Para poder tener un buen afecto dentro de la participación de las plataformas virtuales, ¿ya? No todos sabemos, no todos tenemos de repente los conocimientos de este momento. Si se les pregunta, es importante que puedan ustedes tener su opinión. La opinión es muy valorable. Ya siempre, en mi caso, en los cursos que yo llevo, puedo solicitar esa participación, por favor. De repente también ustedes quieren observar, yo no utilizo el video de mi cámara, bueno, lastimosamente, la laptop que utilizo, la cámara está dañada, pero eso no puede ser dificultad para poder interactuar con ustedes y que ustedes puedan también de esa manera interactuar y hagan algunas preguntas, algunas consultas, sugerencias, consideraciones que son bien recibidas. Cuando les indiqué que pueden ustedes buscar algún enlace para descargar el visualstudio.net, pueden usar 2010, 2005, 2012, cualquier versión, y el SQL Server también pueden usar cualquier versión. Al indicarles que ustedes puedan tener ese enlace para instalación, eso no es evaluable, ¿ya? Esta parte no es una actividad que ustedes deben de presentar como tarea o explicación, es algo que deben de utilizarlo simplemente para su conocimiento. No voy a solicitar ahí que hagan una demostración de lo que han instalado, cómo lo han realizado. Sería parte interna que ustedes deben de desarrollar. Con ese programa vamos a trabajar, profesor. Correcto, sí, así es. Con esos 2 programas que también en la clase de ayer les había indicado y en una diapositiva les había mostrado, justo también le he compartido. Aquí estaba el software para el desarrollo de la unidad didáctica, SQL Server y el Visual Basic.net, que son los 2 entornos que vamos a emplear.
Les indiqué que puedo yo proporcionarles entre miércoles y jueves un enlace para que puedan descargar dichos entornos. La aplicaciones Profe, distribuidas, sí, señorita, sí. quería hacer una pregunta. En lo que es integración de aplicaciones, usted mencionó que se utilizaba el ERP y el CRM. ¿Y cuál es su diferencia entre ellos dos? O si me podría explicar algo de ellos, por favor. Ejemplo, el ERP fue implementado en ese tipo de arquitectura debido a que generaba mejores sistemas distribuidos. Ya tenemos. Entonces, eso fue la integración de aplicaciones. Inicialmente, eso fue después de Corva, repite. Entonces, inicialmente el ERP fue una plataforma de planeamiento de soluciones empresariales, ya que proveía varias funcionalidades integradas en un único repositorio de datos. Y en el caso del CRM es un administrador. El ERP era planificación y en el caso del CRM es un administrador de relaciones de clientes o simplemente sistemas de data warehouse. Es ahí donde trabajan con gran cantidad de datos que requieren de un sistema de índole, de un buen sistema también de índole operativo. Entonces, el ERP trabaja con el sistema de planificación y los CRM trabajan con el sistema de relaciones administrativas. Entonces, de esa manera se intentó agregar valor al desarrollo de organizaciones. Ah, ya. Gracias, profe. Me dijo que en el ERP era un sistema de administración y el CMR trabajaba con qué. Se me, se- ¿Profe, se le fue el internet o...? profesor, no se le escucha nada. Ah, gracias.
Había indicado que en la presentación de capas de negocio son tres capas que se utilizan en la arquitectura de aplicaciones distribuidas. Y es lo que vamos a implementar en nuestro sistema que vamos a desarrollar, una pequeña aplicación. Recuerden que la capa de presentación se refiere a la interfaz gráfica, a los formularios que se van a implementar. Para que tenga funcionalidad estos formularios, es importante agregar el código necesario y ese código se agrega en la capa de negocios. Luego de tener el código necesario, también hay que implementar algunas variables de conexión para acceder a los datos que hay en la base de datos que podemos también implementar con SQL Server. Indicaba, por ejemplo, que debemos de utilizar algunos enlaces de interés. Aquí les proporciono 4 enlaces, 2 enlaces web de contenido web y 2 enlaces de contenido de video que están en la plataforma de YouTube. Y para finalizar la sesión, la clase, recuerden que son 35 minutos aproximadamente de clase sincrónica y el resto son contenido sincrónico para que ustedes puedan utilizarlo accediendo a la plataforma Chamilo. Me indican que en esta semana van a proporcionarles los usuarios y contraseñas para que ustedes naveguen y utilicen la plataforma. Hay una actividad, una tarea que ustedes van a desarrollar, que es un mapa conceptual. Y ese mapa conceptual, ¿qué van a representar? Los elementos o componentes de un ejemplo de una aplicación distribuida. Entonces, cada uno busca una aplicación distribuida y de esa aplicación va a desglosar los elementos y los muestra en un mapa conceptual. El mapa conceptual lo puedes desarrollar en cualquier software, pero al final debes de generarlo en formato PDF para que puedas presentarlo. El mismo debe de incluir sus datos, nombres y apellidos. La presentación es hasta el sábado 3 de octubre. En el caso que esté disponible la plataforma Chamilo, ustedes van a buscar la sección tareas y tarea 1 para que puedan subirlo. En caso que no esté disponible, ya lo envían al WhatsApp del grupo. Ya el mismo sábado ya lo pueden desarrollar ustedes y el sábado buscan o antes, si ya está disponible Chamilo, para que puedan subirlo ahí a Chamilo. Y si no, hasta el sábado, si no hay, lo suben al WhatsApp del grupo. Muy bien. Muchas gracias a todos. ¿Ya? Muchas gracias a todos por su participación. Muy bien. Nos vemos en una siguiente clase sincrónica, la próxima clase que es el sábado. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Ya, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.